Hola, buen día. Esta presentación hace referencia a un capítulo de la investigación operativa aplicada que tiene que ver con los modelos de programación lineal. Para ello, el contenido de esta presentación está dividido en tres partes. El primero, que tiene que ver con el manejo del TORA, donde vamos a ver cómo ejecutamos este programa, cómo tiene que estar previamente adecuado el modelo para poder introducirlo y cómo es que generamos el cuadro óptimo. En una segunda parte, teniendo como insumo el cuadro óptimo, lo que vamos a hacer es interpretar los resultados. En esta parte de lo que vamos a hablar son de las variables de decisión, de las variables de holgura, de las variables de superávit y de las variables artificiales. Y además, lo que vamos a determinar aquí es cuál es el conjunto de variables básicas y variables no básicas. Finalmente, vamos al tema central de esta presentación, que es el análisis de sensibilidad. Lo que vamos a hacer aquí es variar, ver cómo se comporta el modelo de programación lineal que se ha tomado como una fotografía en el tiempo. Le vamos a tratar de dar aquí una dinámica, ¿no?, de movimiento en sus parámetros. Los parámetros que van a variar aquí esencialmente son los precios, es decir, cualquier elemento que nos ha permitido evaluar la función objetivo, la optimalidad o los resultados de la función objetivo, y el tema de la disponibilidad de recursos o los requerimientos, es decir, el lado derecho. Entonces comencemos. Para poder ejecutar el TORA, el insumo de entrada es tener un modelo de programación lineal, ¿sí? Recordemos que un modelo de programación lineal tiene algunas características básicas, las cuales son que sus variables de decisión no tienen que ser cuadráticas, es decir, tienen que ser lineales, ¿no? Entonces tenemos aquí sumas de variables, etcétera, y cada una de esas variables lo que nos está ayudando a saber es cuál es el nivel óptimo, ya sea de recursos, insumos y en general de una actividad sobre la cual nosotros queremos tomar una decisión. En este caso vamos a suponer que x1, que es mi variable de decisión, son mis variables de decisión, x1 es la cantidad de producto 1 que se tiene que producir. Entonces, siguiendo esta lógica, x2 será pues la cantidad de producto 2 que se tiene que producir. El tema del tiempo depende, como saben, de la definición de su modelo. No puede ser que esto sea por unidad de tiempo, etc. En este caso simplemente es cantidad. Seguimos. Una vez que hemos evaluado la función objetivo, aquí hay un error, esto debería ser z. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar bien nuestras restricciones. ¿Cuáles son nuestras restricciones? La primera restricción que tenemos, esta restricción, es del tipo menor o igual. Eso significa que se trata de un tema de disponibilidad, y esencialmente son disponibilidad de recursos. Lo mismo ocurre en los casos siguientes y hacemos la salvedad con la última restricción, esta, que se llama restricción de existencia. Restricción de existencia. ¿Por qué? Porque estamos aplicando nuestro modelo a un ámbito de producción, quiere decir a un ámbito físico. Entonces no tiene significado físico que x1 y x2, nuestras variables de decisión, tengan un valor negativo. Por tanto, al modelo le decimos eso, de que el valor que aceptamos para x1 y para x2 tiene que ser positivo, es decir, mayor o igual a 0. 0 es un valor permitido, pero a partir de ahí hacia arriba. Entonces, como vamos a ver más adelante, estas tres restricciones nos sirven. ¿Por qué? Porque tienen una interpretación física y están asociadas a una variable que se llama variable de holgura. ¿Por qué? Porque tiene que ver esto con disponibilidad de recursos. ¿Qué es lo que nos mide la variable de holgura? El sobrante de un recurso disponible, ¿sí? Y bueno, eso vamos a ver en la segunda parte. Bueno, hasta este punto lo que tenemos que tener claro es que tiene que estar preparado nuestro modelo de programación lineal siguiendo esta forma, ¿no? La forma básica de un modelo de programación lineal. No hay variables que tengan pendientes la suma, es decir, no tengo aquí 2x1 más x1 más x2 menos 2x2. Ya se ha hecho toda el álgebra correspondiente y esto se ha simplificado a las expresiones que aquí tenemos. No debería haber ninguna variable repetida.
En el caso de las variables x y j, de este tipo ij, que por alguna necesidad del modelo que ya hemos visto en clases, son necesarias de desdoblar en dos dimensiones y j, en algún caso quedará pues esto como x 11 11. No es un problema, ¿no? El momento de introducir el modelo al Tora, es decir, al software, vamos a ver cuáles son las dificultades o qué otra forma tenemos para salvar esto, ¿no? La confusión tal vez que esto podría crear. Entonces comencemos. Lo que hay que hacer ahora, una vez que tengo yo el modelo, este es mi modelo, ya lo he identificado, lo voy a pintar de este color para que no tengamos confusión. ¿Por qué? Porque estos elementos dijimos que son simplemente restricciones externas, ¿no? Son condiciones para que los valores tengan un valor que podamos interpretar. Siguiente paso, entonces yo busco el programa, el Tora ya instalado, y trato de ejecutarlo. Y entonces me sale aquí este mensaje, probablemente le salga también lo mismo, porque el Tora es un programa de 32 bits, entonces nos está diciendo aquí que la resolución de la pantalla es muy grande y no puede correr adecuadamente el Tora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir aquí al tema de la configuración, panel de control, vamos al tema de apariencia, esto tarda un poco, y nos vamos a configuración. Entonces lo que tenemos que bajar es esto, la resolución de la pantalla. Ahí le voy a bajar, con esto funciona. 1024 por 768, aplico, acepto, listo, ya tengo la resolución ahí, ya no necesito esto, y lo que hago es intentar nuevamente ejecutar el Tora, y ahora sí corre, ¿no es cierto? Entonces esta es la presentación del programa. Lo que voy a hacer ahora es hacerle clic aquí, y aquí me da un menú de posibilidades de solución o ambientes de solución que tiene el Tora. Nosotros estamos en este ítem, ¿no? Líneas, o sea, programación lineal, linear programming. Entramos ahí y lo primero que nos dice es si vamos a entrar a un nuevo problema o si tenemos algo ya guardado. Vamos a ver cómo guardamos y cómo recuperamos un archivo. En este caso es un nuevo problema. Esta parte no lo manejen porque es el número de números enteros y los dígitos, ¿no? Decimales. No nos interesan, nosotros seguimos. Going to the screen. Entonces entramos. ¿Qué se va a llamar nuestro problema? Se va a llamar práctica 1. Y esta parte es importante. ¿Cuál es el número de nuestras variables de decisión? Entonces yo tengo ya identificado eso. Tengo dos variables de decisión. Entonces una variable y dos, ¿no? Entonces aquí ponemos 2. Y constraints hace referencia al número de restricciones que tengo. Entonces vengo aquí, ¿cuántas restricciones tengo? Tengo 3 restricciones. No contamos estas como restricción, una vez más, ¿no? La aclaración. Entonces colocamos aquí 3 y hacemos enter. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Nos aparece una grilla donde nosotros podemos introducir el modelo, ¿no? Entonces aquí está el caso de máximo o mínimo, el cual puedo cambiar simplemente con un clic. Si se dan cuenta, máximo, mínimo. En este caso estamos con un modelo de máximo, y lo que me está pidiendo aquí son los coeficientes de la función objetivo para x1 y para x2. Puedo darle otro nombre a mi variable, suponiendo que aquí, como les decía, ese x1111 podría llamarse a11. Entonces yo podría ponerle aquí x a11, no hay problema. Y aquí podría llamarse x b11, ¿sí? No es nuestro caso, nosotros solo necesitamos que esto se llame x1 y esto que se llame x2, listo. Entonces lo que hago aquí es llenar los coeficientes de mi función objetivo para x1 y para x2. Para x1 es 3 y para x2 es 2. Entonces aquí coloco 3, coloco 3, coloco 2, y la restricción 1 tiene 2 y 1. 2, esto está un poco lento, 2 y 1. Y el lado derecho dice menor o igual. Aquí si es mayor o igual vamos a cambiar eso a lo que corresponda, y en este caso es menor o igual a 100.
Entonces coloco el valor aquí, 100. Seguimos, esto es 1 y 1, 80, ¿no? Vengo aquí, 1, 1 menor o igual a 80. Y aquí va x1 menor o igual a 40. No hay x2, entonces x2 es 0, ¿no? El coeficiente de x1 es 1. Coloco esto aquí, 1. Esto lo dejo en 0, menor o igual a ¿cuánto? Menor o igual a 40. Entonces coloco el número 40. Y ya está. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es el mínimo valor permitido? Es 0, precisamente esto, ¿no? El valor mínimo para nuestras variables de decisión es 0. 0, 0, entonces no toco nada más aquí. Y lo que tengo que hacer es decirle Solve Menu. Entonces vamos a ir al menú de soluciones. Y aquí nos pregunta, ¿quiere salvar los datos? Es decir, el modelo. Lo recomendable es que sí, para poder recuperar si es que hubiera algún problema más allá. Entonces yo lo voy a guardar aquí en una carpeta que se va a llamar práctica operativa. Entonces esto se va a llamar práctica 1. Entonces lo guardo. Y está. Entonces me aparece esto y yo le digo resolver. ¿Cómo quieres resolver? En este caso puedo resolverlo gráficamente. ¿Por qué? Porque tengo dos variables que implican dos dimensiones y entonces puedo ver yo el tema de la solución de mi modelo. Si se dan cuenta, aquí está, ¿no? Uno por uno. Entonces puedo jugar con esto. Esta es mi primera restricción aquí en el plano cartesiano, mi segunda restricción, mi tercera restricción, y este es el área factible de soluciones, pero no es el área óptima, como dijimos, ¿no? Cualquier solución de esta área satisface las tres restricciones, pero solo un punto en todo esto nos lleva al óptimo. Entonces tenemos aquí, fíjense, la función objetivo. Han visto cómo he ido recorriendo. Lo que hace la función objetivo es primero tomar la pendiente de esta recta y variar el valor de la función objetivo, y va alejándose lo más que puede del origen, es decir, del no hacer nada, de x1, x2 igual a 0. Se va alejando lo más posible y en este caso conservando la pendiente de la función objetivo, que también es una recta. Lo que ha hecho es encontrar el punto más alejado del origen, pero dentro del área de factibilidad. Ese punto se llama el punto óptimo, y ese punto es el cuadro óptimo también, que nos arroja el máximo valor de la función objetivo, que es de 180, para las variables de decisión x1 igual a 20 y x2 igual a 60. Ese es el punto óptimo, ¿sí? Entonces nosotros queremos otro tipo de solución. ¿Por qué? Porque necesitamos el cuadro, ¿no?, de la iteración correspondiente. Entonces nosotros no vamos a ir al tema gráfico, vamos a ir al tema algebraico, y aquí nos dice, ¿quieres solamente el cuadro final o quieres ver las iteraciones? En este caso vamos a ver las iteraciones, y lo que hay que hacer aquí es decidir qué tipo de método vamos a usar. Este es el método, digamos, en la función, en la forma estándar, que es si todos menor o igual, que es el caso que tenemos, y estos dos métodos de aquí se utilizan cuando tenemos restricciones del tipo mayor o igual o igual, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a empezar por este porque tenemos nuestro modelo de la forma menor o igual. Nos sigue arrojando este tema y hacemos clic, ¿no? Entonces tenemos aquí la iteración inicial, quiere decir esta es mi función objetivo en la forma estándar de un modelo de programación lineal. ¿Qué es lo que ha hecho el modelo? Lo primero que ha hecho es llevar todos los elementos que están en el lado derecho y están asociados a una variable de decisión al lado izquierdo, y todos los elementos que no tienen una variable de decisión asociada, dejarlos en el lado derecho como disponibilidades. Entonces si revisamos el programa, eso es lo que tenemos. En el lado derecho, si yo llevo estas dos variables de decisión al otro lado, va a quedar un 0, y ese 0 está aquí, ¿no? Este es el cuadro en su forma estándar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el cuadro? Lo primero, tenemos la fila de z con los coeficientes asociados de nuestras variables de decisión, que es x1 y x2, ¿no? 3x1 y 2x2. Y se han adicionado tres variables s. Las variables s de x significan variables de holgura.
variable de holgura, variable de holgura. Como este es el cuadro inicial lo que me está mostrando es que primero la función objetivo tiene un valor de 0. ¿Qué significa? Que no estoy haciendo nada, por tanto x1 y x2 son iguales a 0. No gano nada, no maximizo mis utilidades o mis ingresos. ¿Y qué es lo que ocurre por debajo? Por debajo están las variables básicas. En realidad todo este lado, si ven aquí, son las básicas. Z es básica si S de x3 es la variable de holgura de la restricción 1, la variable de holgura de la restricción 2 y la variable de holgura de la restricción 3, es decir, de recurso 1, recurso 2 y recurso 3. Entonces anotaré eso por aquí. En mi Excel digo que aquí hay una variable de holgura se llama sx3, sx4, sx5, ¿sí? Para yo darme cuenta de que estoy hablando aquí. Entonces sx3, como es variable de holgura del recurso 1, esto está mal aquí, es variable de holgura del recurso 1, este es el recurso 1, ¿no es cierto? Este es el recurso 1, este es el recurso 2, este es el recurso 3. Entonces, esta variable de holgura le he adicionado para condicionar esta restricción a la forma estándar, es decir, lo que he hecho ha sido 2x1 más x2 más sx3. Con eso esto es igual a 100. He convertido una desigualdad, una restricción de desigualdad en igualdad. ¿Cómo? Agregándole esta variable de holgura, esa variable de holgura, ¿sí? Listo. Y así se ha hecho en los casos siguientes. Entonces, para yo introducir esto al Torah no he necesitado yo hacer esta conversión algebraica en igualdad. He introducido el modelo en su forma básica y el programa automáticamente ha hecho las adiciones correspondientes. Por eso es importante saber el significado de cada una de sus restricciones, porque en el caso de mayor o igual, ¿qué es lo que va a pasar? Si la restricción es tipo mayor o igual, el modelo le va a restar una variable de superávit. A ver, esperen esto, ¿cómo resolvemos? Le va a restar, como les decía, le va a restar E1 y le va a sumar una variable artificial R1. Nuevamente R1, ¿sí? Peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque si me equivoco en esto, voy a tener dos variables cuyo significado es completamente diferente a una restricción del tipo menor o igual, ¿no? ¿Qué pasa si la restricción es del tipo igual? El modelo le va a agregar, si el modelo es de tipo igual, el modelo le va a agregar una variable artificial, ¿sí? R1, R2, etcétera, el que corresponda, pero le va a agregar otro tipo de variables, ¿no? Como sabemos, si la variable artificial está en la solución final, el modelo tiene un problema de factibilidad, entonces no tiene solución, ¿no? Bueno, volvamos al tema. Ya tenemos el modelo en nuestra forma básica, quiere decir que, primero, tenemos variables básicas. Segundo, tenemos el valor de cada variable básica en el lado derecho, esta es la solución. ¿Cuánto vale mi función objetivo? 0. ¿Cuánto está sobrando del recurso 1? 100. Y veamos, si no hago nada, x1 y x2 es 0, ¿cuánto recurso disponible tenía? 100. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 100. Ese x3 está midiendo ese sobrante, ¿sí? 100. Entonces está aquí. Ese x3 dice sobra 100. Lo mismo ocurre con los recursos 2 y 3, ¿no? Están sobrando. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada y por tanto la función objetivo está en 0. Listo, entonces ahora sí comenzamos el ejercicio. Siempre comenzamos del no hacer nada. ¿Qué nos recomienda hacer el modelo? Por eso le decimos siguiente iteración. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el modelo? Lo primero que ha hecho es seleccionar una variable de entrada que, como sabemos, es el valor más negativo de la función objetivo, es la variable de entrada. Agarramos los coeficientes tecnológicos de esa columna, dividimos el lado derecho entre eso y determinamos, o más bien identificamos la variable de salida. Listo. En este punto tenemos el elemento pivote. Con el elemento pivote, ¿qué es lo que hacemos? Anulamos todo lo que está por encima y por debajo. ¿Por qué? Porque esa es una de las condiciones de una variable básica. La variable básica tiene 1 en su lugar, ¿sí? La variable básica es x3, tiene 1 en su lugar y 0 en el resto.
La variable básica sx3 tiene 1, sx4 tiene 1 en su lugar y 0 en el resto. Lo mismo pasa con sx5, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un cambio, ¿no? X1 entra y ese X5 sale. Y entonces X1 está ocupando ya el lugar de ese X5. Listo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Tiene que convertirse esto, tiene que cumplir la condición de una variable básica, tiene que tener 1 en su lugar y 0 en el resto, ¿sí? Entonces, para eso hay que hacer operaciones algebraicas que ya hemos visto en el tema del método simplex, que no es tema central de esto, ¿no? Entonces ya le voy dando siguiente iteración, quiere decir que hay otra variable de entrada más y una siguiente iteración, ¿hasta qué? Hasta que me salga este anuncio que me dice la iteración 4 es la óptima. Quiere decir que hemos llegado al óptimo, a la mejor solución. En otras palabras, si recuerdan, hemos llegado al punto extremo en el cual la función objetivo se ha alejado lo más posible del origen. Entonces, ¿cuál es esa solución? Podemos ver aquí. Esta es la solución óptima, ¿sí? Y ese era, digamos, el objetivo de esta parte de la presentación. Terminamos.